Paz del Señor, buenas noches, el Señor les bendiga. Es un gusto otra vez. La gloria es para el Señor, porque aquí estamos en pie todavía. Y por mucho tiempo, para la gloria de Dios. Feliz día, amados, hermanos y hermanas de la iglesia del Aposento Alto Villa María. Y aún a toda persona que nos está viendo, Dios te bendiga. Un día especial para ti, porque necesitamos la asistencia de Dios, tanto los que creemos y los que no creen. Todos necesitamos la bendición de Dios, y ojalá el día bendiga tan especial. Bien, todavía estamos en cuarentena, seguimos teniendo las diferentes dificultades, nos estamos acostumbrando a ciertos hábitos últimamente. Esperemos que cuando termine la cuarentena los hábitos se vayan y comencemos una vida especial, nueva, bendita, ¿sí? Y sobre todo en Cristo Jesús. Porque desde que conocimos a Jesús, recibimos a Cristo en nuestro corazón y comenzamos a leer la palabra, desde entonces nuestra vida tiene que cambiar. Nuestra vida ha cambiado. Antes teníamos otra clase de hábitos y ahora venimos a Cristo y tenemos nuevos hábitos, pero hábitos para bien de la familia, para bien del matrimonio, para bien de la sociedad, para bien de cada uno de las personas que creemos, porque bendicimos a los demás y recibimos bendición de parte de Dios. Y leemos la Escritura y nos manejamos por la palabra de Dios. Comenzamos a aplicarla, a hacerla como Dios quiere, y toda la bendición de Dios funciona en nuestra vida. O sea, el Evangelio, que es poder de Dios, comienza a funcionar en nuestro ser. Bien, hoy tenemos una palabra del Señor para cada uno de nosotros. Seguramente todo lo que estamos viviendo, en algún corazoncito, en algún lugar de el rincón de nuestro corazón, hay un poquito de temor. Porque estamos en una forma de movernos como que no sabemos si estamos haciendo bien, estamos haciendo mal. Que si tomamos el dinero, si está bien o está mal, si nos apoyamos en un lado, si está bien o está mal. Nos tiene las diferentes formas y maneras de hablar de los noticieros, de las formas y maneras que este virus se comporta. Verdaderamente nos hace de pronto dudar cuando viene un cambio así de tiempo, como ha pasado en estos días, y empezamos a sentir un poquito ronquido en la garganta o alguna cosa de esa, algún temor, ¿estará, no estará, será, no será? Bien, el Señor en esta noche quiere ayudarnos. Y como sabe que algunos de nosotros tiene ese problemita, el Señor quiere quitar todas las dudas y sacar todo a la bendición gloriosa de los hijos de Dios. Porque todo lo que el Señor quiere hacer es que nosotros, los hijos de Dios, salgamos a la bendición maravillosa de Dios. Y nada mejor que creerle a Dios. Dios es espíritu y Él quiere bendecirnos a través de su poder maravilloso. Es decir, tenemos cobertura de parte de Dios. Y es una cobertura espiritual que no se ve. Es una cobertura donde de pronto no solamente somos amados, sino que somos cuidados por Dios. Sin embargo, caminamos por la vida y pareciera que si vamos solos, estamos solos, y si vamos con alguien, estamos con ese alguien, pero nadie más. Sin embargo, la palabra de Dios habla de que hay ángeles cuidándonos, guardándonos, protegiéndonos. Por eso es muy importante que nosotros podamos aprender la palabra de Dios, leerla, escudriñarla, y de tal manera que podamos aplicarla en nuestra vida para que funcione, para que lo que Dios dijo que sucede cuando ponemos en práctica su palabra sea hecho. Porque cuando un fabricante te da los medios para que vos puedas terminar de fabricar lo que estás recibiendo, para que vos lo puedas disfrutar o vivir, tenés que hacerlo como manda el fabricante. Y bueno, Dios nos hizo a nosotros.
Y cuando recibimos a Cristo, el Espíritu Santo viene a nuestra vida para sellarnos, para ponernos el nombre de Dios sobre nosotros, para que todas las fuerzas del mal sepan que somos hijos de Dios. Y desde entonces nosotros tenemos nuestra parte, que es leer la Biblia, aplicarla en nosotros y expresarle a este mundo, a todas las personas que nos conocían desde siempre y los que nos van a conocer, de que ahora hemos cambiado de fe. Nuestra fe ahora está puesta en Cristo Jesús. Nuestra fe ahora está puesta en el Evangelio. Nuestra fe está puesta en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene poder. Y por eso el poder de Dios se puede mover en nosotros a través de la fe en la palabra. Es decir, obedecer exactamente como Dios dice. Guardar, poner por obra la palabra de Dios como Dios lo dice. Y de esa manera podemos disfrutar de todos los beneficios que Dios tiene para con nosotros. Por eso yo quisiera compartir contigo en San Lucas, el capítulo 8, y quiero leer la palabra de Dios en el santo nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Lucas, capítulo 8, verso 22. Y la palabra de Dios dice así: Aconteció un día que entró en una barca con su discípulo y les dijo: Jesús, pasemos para el otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él, es decir, Jesús, se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron, diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando Cristo, despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿Dónde está vuestra fe? Que atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿Quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Amén. Aleluya. Hasta aquí nomás. Jesús, el Señor, trayendo una forma de vida en la vida normal y natural del ser humano, una bendición sobrenatural. Sinceramente, lo sobrenatural lo necesitamos permanentemente, porque en este mundo está tan corrompido que de pronto, humanamente hablando, no se puede confiar en quién está del otro lado y cómo va a reaccionar. Por eso en la vida tomamos decisiones, y si las tomamos en Dios, los que están alrededor nuestro pueden tener la tranquilidad de que no vamos a lastimarlos, no vamos a herirlos, no vamos a defraudarlos. Pero si no tomamos las decisiones de Dios, seguramente cometeremos muchos, pero muchos errores. Y traeremos, si somos creyentes en la fe, si vamos a la iglesia, traeremos un descrédito a Dios, a su palabra, a sus mandamientos, porque estaremos haciendo algo que no corresponde. Pero si decidimos tomar las cosas en Dios y aplicarlas en Dios, nada de eso va a ocurrir. Por eso muchas veces hay diferentes formas de ver cómo personas que después de haber recibido a Cristo toman decisiones fuera de la voluntad del Señor Jesucristo, fuera de la voluntad de Dios que está en esta palabra, en la Santa Biblia. Entonces, allí es donde se cometen errores, y hay vergüenza, y hay odio, y hay mal testimonio, y hay malos deseos, malos pensamientos, y hay un descrédito. Pero en todos lugares, sea donde fuere, hay personas que hacen las cosas bien y hay personas que no las hacen tanto. Por eso no es novedad. Pero los verdaderos, usted y yo, que miramos el deseo de Dios antes que nuestro deseo, y miramos que Dios se manifieste
en cada situación que vivimos. Entonces todo cambia. Pero le voy a decir un secreto. Más de una vez, cuando decidimos por lo espiritual, muchas personas se confunden en la decisión que nosotros tomamos. Porque hay personas que dicen a lo bueno malo y a lo malo bueno. Entonces, si estamos decidiendo por lo bueno, la persona que a lo malo dice bueno, está diciendo que estamos haciendo las cosas mal. Por eso Dios trajo a nuestras vidas el Espíritu Santo. Cuando recibimos a Cristo nos selló con el Espíritu Santo. Es un adelanto de su bendición para que sepamos que somos hijos de Dios, porque necesitamos a alguien que nos guíe. Los seres humanos, si nos guían, vamos a cometer errores. Pero cuando el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios nos guía y nos dirige, todo cambia. No hay margen de error. Hay una bendición maravillosa que la podemos disfrutar. Pero necesitamos conocer la palabra de Dios. Necesitamos la revelación correcta de la palabra de Dios, porque mucha gente conoce la palabra de Dios, pero no la discierne como tiene que ser. Porque la discierne solo o sola. Necesitamos el discernimiento espiritual dado por el Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad, para no equivocarnos y para hacer las cosas bien. Por eso, para alguna gente, nuestras decisiones son locura, pero para otros es bendición de Dios. En esta hora vemos esta gente, discípulos de Jesús, acostumbrados a los milagros, acostumbrados hablando con Jesús a diferentes formas de milagro, sanidades de muchas clases de enfermedades, liberación de gente que estaba atada por diferentes clases de demonios, espíritus satánicos. Y Jesús los echaba fuera y las personas volvían a ser tan naturales y tan normales como personas. Ya no eran dirigidas por los demonios, no eran dirigidas o manejadas por la enfermedad. Eran personas que ya eran libres de todo eso. Y Jesús está haciendo milagros, maravillas, unos días de gloria, de victoria y de bendición, extendiendo el reino de los cielos. A pesar que en cada una de sus reuniones siempre venía alguien tratando de ver de qué manera y de qué forma echar por tierra su prédica, echar por tierra las bendiciones maravillosas de dar sanidad a los enfermos. Es más, muchos se enojaban porque Jesús sanaba en el día de reposo. Y para ellos el día de reposo en ese entonces, para los religiosos de la época, decía, vengan otro día a ser sanados, pero el día de reposo no. Y entonces, queriendo guardar la palabra de Dios, olvidaron la misericordia, porque la querían guardar y ponerla por obra en la medida de su pensamiento, de su voluntad, de su discernimiento, y no del discernimiento espiritual correcto. Por eso cometieron errores. Cuando Jesús vino, no lo conocieron. Ellos esperaban el Mesías y hablaban del Mesías, que cuando el Mesías viniera pudiera ayudarlos y que iban a tener bendiciones y que iban a ser un pueblo poderoso y bueno, todas las flores y todo, ser alguien que está esperando algo bueno. Pero Jesús estaba ahí, el Mesías estaba ahí y ellos no lo conocieron. Por eso en este tiempo es importante conocer la palabra de Dios, dejarse guiar por el Espíritu Santo, para que cuando Jesús venga, cuando Jesús se manifieste, podamos conocerle, podamos saber que es Él. Y no equivocarnos como se equivocaron tantos religiosos de la época en que Jesús andaba sobre la tierra. Jesús va con sus discípulos y tienen un culto glorioso, una campaña maravillosa, donde la gente es sanada, es bendecida, es libertada, es ayudada. Un extenso trabajo de liberación, de bendición, una maravilla realmente. Jesús está cansado. Y Jesús le dice, bueno, mira, vamos, a los discípulos dice, vamos a ir al otro lado, a la otra orilla. Y dice la Biblia que suben a la barca y van camino a la otra orilla. Pero el maestro está cansado, ha trabajado mucho.
ha predicado mucho, ha liberado a gente, ha hecho un trabajo excepcional, maravilloso, y como persona está cansado. Y dice la Biblia que se recostó y quedó dormido allí. Dice que a mitad de camino, en medio de del mar, la palabra de Dios dice que comenzó a haber un viento muy fuerte. Un viento que en realidad quería destruir la barca de tal forma que se hundiera y se ahogaran los que estaban adentro. Nunca sabemos cuándo nuestro enemigo, el diablo, va a atacar. Y esta era una de esas que el enemigo atacó. Dice la Biblia que cada uno de los, o la mayoría de los discípulos de Jesús eran pescadores. Conocían perfectamente bien todo lo que refiere al mar, todo lo que se refiere a las olas, al tiempo, a si hay que salir o no hay que salir, si está todo bien. Y ellos salieron. Pero a mitad de la distancia, ¿a dónde iban? Comenzó a levantarse una gran tempestad. Y esa tempestad, dice la Biblia, que anegaba la barca. Las olas eran tan altas que comenzaron a anegar, a llenar de agua la barca. Y Jesús durmiendo. Los discípulos que, como les dije antes, eran pescadores, gente ducha en el tema del mar, en el tema de la barca, en el tema de las embarcaciones, de los tiempos y de la forma y manera de llevar adelante una tempestad. Dice la Biblia que no pudieron con ella, a tal punto que desesperados vinieron a Jesús. Le llamaron y le dijeron: maestro, maestro, que perecemos. Todos los que saben del tema, cuando hablan y dicen perecemos, es porque ya todas sus fuerzas se terminaron, todas sus formas y maneras de conocer o de saber, toda la manera de poder hacerle frente a la tormenta se había desfumado. Ya no había manera, pero vinieron a Jesús. Qué importante es cuando nosotros también ya no tenemos formas y maneras de poder enfrentar las situaciones que estamos viviendo, podamos venir a Jesús y despertarle y decirle: Señor, ayúdanos que perecemos. Qué hermoso es tener a alguien que va mucho más allá de nuestra fuerza, que nos puede arreglar la situación, la que estamos padeciendo. Y qué bueno es tener la confianza de saber que hay alguien mayor, que nos ama y nos quiere ayudar. Los discípulos despiertan a Jesús. Y Jesús abre los ojos, mira, se despierta y ve la gran tempestad. No siendo él un carpintero, y no siendo alguien que es ducho en el mar, la Biblia dice que no tomó armas humanas ni pensamientos humanos. La Biblia dice que se paró y reprendió al viento y a las olas. Dice la Biblia que enseguida se hizo paz, se hizo bonanza. El viento cesó, las olas cesaron y la barca como si nada hubiera pasado. Los discípulos admirados miran a Jesús. Y Jesús tiene una palabra para con ellos. Y la palabra de Jesús es: ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Ya que tuvieron fe para creer que Jesús es el Hijo de Dios. Ya que ellos tuvieron fe para creer que era el Mesías. Los religiosos de la época interpretaron que el Mesías tenía que venir de otra manera, tenía que ser de otra forma. Pero estos hombres que estaban con Jesús, cuando vieron sus obras, cuando Él les habló, enseguida creyeron.
Fe tenían. Pero parece que en un momento se les había... ¿No les pasa a ustedes eso? Que cuando estamos en el templo, cuando estamos en la casa, cuando todo está bien, hablamos de la palabra del Señor y decimos amén, gloria a Dios. Y sobre todas las cosas, cuando alguien, o tenemos esos versículos maravillosos que dicen, ¿quién me apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Y empezamos a hablar hambre, desnudez, peligro, espada. Y decimos amén, nada ni nadie me separará del amor de Cristo, del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Sin embargo, nunca pasamos hambre, ni espada, ni peligros. Pero hoy es diferente. Hay un enemigo afuera que no conocemos, no vemos. No sabemos quién lo tiene. No sabemos dónde está. No sabemos si apoyamos la mano, si está allí. No sabemos si está en el aire, porque alguien estornudó y no supimos que estornudó y justo vamos pasando por allí. No sabemos. No sabemos si hay alguien que está contagiado y está hablándonos y de repente a través de la charla, la conversación, la amistad que tenemos, puede haber un contagio. Pero la pregunta de Jesús viene muy bien en esta hora para nosotros. ¿Dónde está vuestra fe? Por eso en esta hora, esta palabra viene pero perfecta a nuestra vida. Porque hermanos, ¿dónde está nuestra fe? ¿Dónde está su fe para creer que a usted nada le va a pasar? Porque en la iglesia dijimos, no, nada me va a pasar. En la calle decimos, a mí no me va a tocar. Donde quiera que estamos nos dice, no, yo no, a mí no. Pero no es simplemente proclamarlo solamente, sino creerlo en el corazón. Jesús dice, si alguien tuviera fe como un granito de mostaza, le dirá a este monte, échate en la mar y será hecho. Entonces teníamos que decirlo. Y bien decimos que a nosotros no nos va a tocar, pero tenemos que creerlo también dentro del corazón. Por eso en esta hora, saca tu fe de adentro de tu corazón y ponlo al frente. La Biblia dice que obedezcamos a las autoridades, quédate en casa. Pero no te quedes muerto de miedo, sino quédate lleno del Espíritu Santo, haciendo la obra maravillosa de Jesús, porque Jesús nos mandó a todos nosotros, que estando en cuarentena o no, estando bajo fuerte presión o no, que prediquemos la palabra, que le hablemos a la gente, que pronto viene Jesucristo a buscar su iglesia, que hay una alma que salvar, que no solamente es el cuerpo, sino que hay un alma que es eterna, tiene que ser salva. Tenemos que predicar, tenemos que hablar, tenemos que decirle a la gente que Jesús murió por ellos, por sus pecados, para que sean limpios sus pecados, para que tengan fe, confianza y valor, para que no vivan con tristeza ni amargura, sino vivan con paz y felicidad, para que vivan confiados sabiendo que Jesús está dispuesto a ayudarlos. ¿Sabe por qué? Porque los ama. Jesús nos ama tremendamente, pero situaciones adversas. Es más, Él dijo, nada ni nadie te podrá hacer frente. Nos dio poder y autoridad contra toda fuerza del enemigo y nada os dañará, dijo. Aleluya. Dijo también que sobre los enfermos pondremos las manos y sanarán. Dice, en el nombre de Jesucristo echaremos fuera demonios. Dios nos ha dado poder y nos ha dado autoridad. Amada iglesia, amado hermano, amada hermana, ¿dónde está tu fe? Que no sabes qué hacer, estás dependiente de si se levanta la cuarentena o no, si pasa o no pasa, si qué pasa, qué no pasa, y luego piensas en el tema económico. El Señor arregló todo. Nosotros tenemos que obedecer a las autoridades, porque en este caso se puede obedecer tranquilamente y se debe obedecer. Porque no nos están impidiendo predicar la palabra. Sí nos están diciendo que nos cuidemos y que seamos tan responsables de cuidar a los demás para que no haya infección en masa.
Pero nosotros no solamente podemos hacer eso, sino que podemos orar, reprender toda enfermedad que viene, todo microbio, todo virus que viene. En el nombre de Jesús le ordenamos que se seque, le ordenamos que se vaya a otro lugar, le ordenamos que quede inactivo. Y si todos oramos y todos creemos en el poder de Dios, esto va a ser mucho más fácil. Pedimos a Dios la sabiduría, tenemos el poder de pedirle a Dios que le dé sabiduría a los científicos para que puedan encontrar un antídoto para que la gente que no conoce al Señor, que no sabe o que ya está infectada, pueda ser libre, pueda ser sana. Y no que tengamos que lamentar cientos y cientos y cientos de muertos, como en otros países. Orar por esos países. Por eso es bueno orar en casa. No es solamente estar todo el día en casa sin hacer nada, ni perdiendo tiempo. Dios nos llamó a ganar el tiempo, porque entonces, ¿dónde está nuestra fe? Dijo que oremos en todo tiempo, dijo que bendigamos, que oremos por los hermanos, oremos por los siervos de Dios, oremos por los que sufren, por los que padecen, que oremos por todas las personas que no son salvas, que tengamos amor por los perdidos, para que no se pierdan, para que se salven. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde quedó esa fe genuina que tuvimos al principio? Que andábamos diciéndole a la gente que vaya a la iglesia. Hoy no podemos decirle que vaya a la iglesia porque no puede haber amontonamiento. Pero podemos decirle a las personas que ellos pueden ser la iglesia de Jesucristo. ¿Cómo? A través de la fe y a través de la tecnología poder alcanzarlos para salvación, para vida eterna, para liberación. Aleluya. Dios nos dio autoridad y poder y nos dio fe para hacer la obra, aleluya, que Cristo quiere hacer en este suelo de tierra. Jesús nos dio su poder, lo tenemos. Por eso debemos creer. Saquemos los miedos al costado y empecemos a caminar por la fe, declarando la victoria de Cristo en nuestras vidas y en la vida de todo aquel que cree. Ayudándonos, bendiciéndonos, pidiendo a Dios sabiduría, revelación y conocimiento, leyendo la Biblia, haciendo la obra maravillosa que el Señor nos llamó a hacer, extendiendo el reino de los cielos, tratando de ayudar con nuestros bienes para que la obra siga adelante. Y tendremos bendiciones que sobreabunden. Tendremos la bendición de Jesús en nuestra vida. Que cuando tengamos los problemas más grandes, más chicos, o que sus problemas que nos superen, no importa, cualquiera, acudamos a Él y Él esté dispuesto a levantarse y reprender la tempestad. Y de repente encontrarnos nosotros en paz, en gozo, en alegría, porque se solucionó el problema. El Evangelio es poder de Dios. Solo que el Evangelio es a través de la fe. Dice la Biblia que la fe mueve la mano de Dios a nuestro favor. Por eso yo te pregunto en esta hora, ¿dónde está tu fe? Ponla en el Señor Jesucristo. Clama a Él y Él te responderá. Cree en Él. Aleluya. Acude a Él. Porque Él tiene planes de bendición para tu vida. Este no es el fin. Aleluya. Es simplemente una forma de vida. Porque nosotros los hombres nos creemos mucho. Pero Dios nos muestra que hay cosas que no podemos alcanzar. Que hay un supremo aquí en medio nuestro. Y exactamente no somos nosotros. Aún los gobiernos piden por favor que oremos a Dios. Los presidentes piden que oremos a Dios. Que clamemos al que puede. Porque aún ellos se ven avasallados. Hagamos lo que el Señor nos dice. Y contestémosle a su pregunta. ¿Dónde está vuestra fe? ¿Dónde está tu fe, hermano? ¿Dónde está tu fe, hermana? Abre la puerta de tu corazón y saque de allí los tesoros de fe que hay. Porque tú conoces la palabra de Dios. Ponla en práctica. Haz en este tiempo, es el ministerio del evangelista, de tomar nuestros celulares y comenzar a predicar, a extender el reino. Ese ministerio glorioso que a través del tiempo que el Señor nos da ahora en casa,
Porque ahora no podemos decir no tengo tiempo. Más allá que estamos ocupados. Pero ahora sí tenemos tiempo para poder hacer uso de la fe genuinamente. Que el Señor no nos tenga que decir ¿dónde está tu fe? Sino que nuestra fe puesta en práctica traiga gloria al nombre de Jesús. Y lo que Jesús hizo con los discípulos lo hagamos también nosotros para la gloria de Dios con toda la gente que necesita. Aún con nosotros mismos, nuestra familia, nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros ancianos, que son los que más peligran, porque parece que el virus ataca con más fuerza a los ancianos o a los mayores. Pero mayor, a ti te digo, la palabra de Dios dice lo siguiente, a tú que peinas cana, la palabra de Dios dice, la vejez fructificaremos. Yo creo firmemente que estos son los tiempos mejores de fructificar en Cristo Jesús, para que la obra de Dios se manifieste a través de nuestra vida y en nuestra vida, para bendición nuestra y para que podamos bendecir a los demás, diciéndoles, mira, acá estoy, como lo dijo Caleb. Caleb dijo, me fui a pelear cuando tenía 40 años, comencé a pelear en las guerras de Dios. Y entraba a la batalla y salía indemne, venciendo. Ahora tengo 85 y estoy tan bueno para salir a la batalla y voy y me meto en el entrevero y vuelvo. Aleluya, sano y salvo. Algunas pequeñas heridas, pero no muerto, sino vivo para la gloria de Dios. Aleluya. Estaba hablando de guerras espirituales, estaba hablando de temas espirituales. Yo en esta hora te hablo de temas espirituales porque con el poder del Espíritu Santo podemos vencer todo el poder del virus. Aleluya. Para bendición nuestra, de nuestra familia y de todo aquel que cree. Porque para el que cree, todo es posible. Aleluya. Y si crees en el Señor, ya tienes la recompensa. Porque si al que cree todo es posible, a ti que crees, ya está arreglado tu tema. Dios te bendiga en esta noche. Que la palabra de Dios pueda penetrar en lo profundo de tu ser. Y tú puedas ayudar a aquellos que no tienen esa fe genuina que tienes tú. Ayúdalos. Bendícelos. Porque mucha gente viene a nosotros como los discípulos fueron a Jesús. Viendo que hay tormenta y que ya se negaban. Porque hay personas que están más asustadas por el miedo que por el mismísimo virus. Cristo está de parte tuya. Ojalá tú estés de parte de los que necesitan, para que los que se acerquen a ti puedan recibir la respuesta de que Cristo es el Señor, que fuera de Él no hay otro. Dios te bendiga, amada iglesia, será hasta la próxima reunión, si así el Señor lo permite. Y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus vecinos, tus amigos, sobre todos, sobre todo. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vengo a ti presentándote la audiencia. Que tú bendigas a cada uno de los que están del otro lado. Y los llenes con tu Espíritu Santo. Y les recuerdes, Señor, que su fe, aleluya, puesta en práctica, tiene beneficios del mismísimo reino de los cielos, del poder de Dios y de la gracia de Dios y de su misericordia. Bendícelos, Padre. Llénanos de fe, de confianza y de valor. Y hazlo poderosos en Cristo Jesús. Que cada uno tenga la bendición de saber, aleluya, que con Cristo todo se puede. Dios te bendiga. Amén y amén.